Bienvenidos, estimados alumnos, a esta presentación que les había prometido respecto al tema que quedó pendiente en la clase anterior, el viernes de la semana pasada, respecto a cómo debemos priorizar los procesos o los proyectos de cambio que las diferentes áreas funcionales de una empresa tengan digamos, planteados para ejecutarse en un año. Ese es el tema que les voy a explicar de cómo priorizar esa cantidad de procesos que puede tener una empresa para ejecutarlos en un año. Como todos no se van a poder desarrollar, porque como ustedes comprenderán, los proyectos o los procesos pueden ser muchos y los recursos de la empresa escasos. Entonces es necesario introducir algunos criterios, utilizar algunos criterios que nos permitan priorizar esa cantidad de procesos o de proyectos que la empresa desea efectuar o llevar adelante un proceso de cambio. Por eso el título dice metodología para priorizar procesos o proyectos de cambio. Como yo les expliqué en la sesión anterior, para priorizar los procesos hay que tener en consideración, recordarán ustedes, 3 factores que se recomiendan para este efecto de priorización de procesos o proyectos de cambio. Los factores son el impacto, la difusión y los recursos. Recordarán ustedes que les dije que el impacto es cuál es el efecto, o significa cuál es el efecto que tienen los procesos programados o planteados para llevarse a cabo el cambio en alguna variable importante de la empresa, en el logro de algún objetivo de la empresa. Cuanto más impacto tenga un proceso en los resultados de los objetivos de una empresa, pues le vamos a dar más importancia a que ese proceso se lleve a efecto el cambio, ¿no? Se le aplique el cambio a ese proceso. Cuanto menos impacto tenga en los resultados de los objetivos de la empresa, entonces el puntaje que le asignaremos será menor. En cuanto al tema de la disfunción, el factor disfunción significa el grado de crisis en el que se encuentra un proceso. Cuanto más problemático o en una situación problemática se encuentre un proceso, más puntaje le vamos a dar a ese proceso porque necesita pues ser modificado, ser transformado. ¿Okay? Está en crisis el proceso. Si el proceso está funcionando muy bien y se desea desarrollar un cambio de mejora, todavía de perfección, por tratarse de un proceso que está en buenas condiciones, se está desempeñando muy bien el proceso, entonces para ese proceso el puntaje que se le deberá asignar será un puntaje bajo, mientras que para aquel que está en crisis deberá asignársele un puntaje alto. Ya veremos qué cosa es alto y qué cosa es bajo en cuanto a puntaje. Después les explico eso. Y finalmente, el tercer factor a tener en cuenta es los recursos. En cuanto a recursos, me refiero al personal, si contamos con el personal especializado, de experiencia, en llevar adelante ese proceso de cambio. Si no contamos, entonces vamos a necesitar gente externa, vamos a necesitar también personal de la propia empresa, vamos a necesitar algunos equipos, algunas máquinas, algún local, ambiente, vamos a necesitar probablemente entre los recursos también tiempo. Entonces, cuando un proceso requiere de muchos recursos,
ese proceso tendrá menor puntaje, le vamos a asignar menor puntaje. Cuando un proceso no requiere recursos o los recursos que requiere la empresa los tiene, entonces ese proceso deberá tener más puntaje. ¿Por qué? Porque no requiere de mucho esfuerzo, de muchos recursos. Entonces le vamos a asignar como prioridad a esos procesos de bajos recursos más puntaje, por este factor recursos. Muy bien. Aquí en esta lámina lo que hemos puesto es justamente los puntajes que les decía en la lámina anterior. Tenemos los factores, los 3 factores, y acá están los puntajes. Cuando un proceso, le decía por el factor impacto, tiene un alto impacto en los resultados, en los objetivos de una empresa, en las variables importantes de una empresa, ese proceso deberá tener el máximo puntaje, 5 es el máximo y 1 es el mínimo. Entonces, la gradualidad sería para aquellos procesos que tienen muy alto impacto, le vamos a asignar 5 puntos. Un impacto alto, 4 puntos. Un impacto promedio, 3 puntos. Bajo, 2 puntos. Y aquel proceso que no tenga mayor impacto con los grandes objetivos de la empresa, entonces le asignaremos solamente 1 punto. Como ustedes pueden ver, cuanto más impacto tenga el proceso que se quiere rediseñar, que se quiere modificar, cambiar, le vamos a asignar más puntaje que si el proceso o el proyecto no requiere o no tiene mayor impacto en la empresa. Le vamos a asignar un solo punto. En el factor disfunción vemos que cuando el proceso está en crisis, o sea, está en muy mal estado, la disfunción es muy alta, la crisis es muy alta, le vamos a asignar 5 puntos. En cambio, si el proceso no tiene dificultades, está funcionando bien, pero claro, la función X quiere seguir perfeccionando ese proceso, entonces para la evaluación le vamos a asignar un puntaje de un solo punto. ¿Ok? Y en recursos, como les decía, cuanto menos recursos requiera un proceso para ser rediseñado, modificado, cambiado, le vamos a asignar 5 puntos. Cuanto sea más costoso, cuando el proceso sea más costoso, el puntaje que le vamos a asignar es 1 punto. Entonces hay que tener en cuenta para la evaluación estos criterios, ¿no es cierto? Que para el análisis de cada uno de los procesos que se quieran modificar, que se quieran cambiar, entonces deberíamos contar con un equipo de ejecutivos, si por ejemplo son procesos recomendados por las diferentes áreas de una empresa, producción, la gerencia de comercialización, la gerencia de recursos humanos, la gerencia financiera. Todas estas gerencias pueden tener procesos que quisieran modificarlos, procesos funcionales que les corresponden a su área que quisieran modificarlos. Pero como eso tiene un costo, entonces hay que priorizarlos. Y para priorizarlos hay que utilizar estos 3 criterios o factores. Y entonces un comité integrado por los mismos gerentes funcionales y presidido de repente por el gerente general es el que lleva a cabo de todos los procesos o proyectos que se quieran modificar, cambiar. Estas personas van a tener a su cargo la evaluación de cada uno de los procesos teniendo en cuenta estos 3 factores. Entonces, luego que se recoge la información, la evaluación de cada uno de los evaluadores, habrá que sacar un promedio de las calificaciones y asignarles pues el puntaje que corresponda a cada proyecto o proceso. Ahora vamos a trasladar
con un ejemplo. Supongamos que una empresa tiene 6 procesos por mejorar, por cambiarlos, ¿ok? ¿Y qué más? Esta empresa tiene en esos 6 procesos una inversión que realizar. Se ha estimado la inversión en cada uno de estos procesos con las cifras que ustedes ven aquí en esta columna. Esta es la inversión que le significa a la empresa el modificar, el cambiar cada uno de estos procesos. Este es el costo, entonces, o la inversión que habría que hacer para modificar esos procesos. Acá tenemos los 3 factores que se utilizan para priorizar los procesos, y le hemos agregado una fila que es porcentual, ¿no? Esto también es algo que se define previamente para la evaluación. Si yo les dijera a ustedes, ¿cuál de los 3 factores de evaluación es el que tiene el mayor importancia para una empresa? Entonces vemos que el impacto es el factor más importante, porque si yo voy a hacer un cambio en un proceso que tiene alto impacto en los objetivos, en el logro de los objetivos de una empresa, pues ese factor, por estar tan relacionado con los objetivos de una empresa, con los logros, con los resultados de una empresa, pues será el factor más importante. Y por ejemplo, se le ha asignado en este caso, como ejemplo, 55% tiene de peso, de importancia, el factor impacto. El factor difusión es el siguiente en importancia. ¿Por qué? Porque se trata de procesos que están en crisis, procesos que están mal, que necesariamente tienen que ser modificados. Y entonces se le ha asignado un peso de 35%. Y los recursos, las diferencias, lo que falta para el 100%, el peso que tienen los recursos, 10%. La siguiente columna es para que una vez que esté evaluado todos estos procesos, que van a estar en esta zona de aquí, la evaluación, calculemos el puntaje, y en función al puntaje vamos a sacar un ranking. Aquel proceso que haya obtenido el más alto puntaje estará en prioridad 1, o ocupará en el ranking la ubicación de primer lugar. El que le siga en puntaje ocupará la segunda posición, y así sucesivamente hasta el último proceso, ¿ok?, que haya obtenido el menor puntaje. Muy bien, supongamos que el comité se reúne y califica estos 6 procesos que hay que definir cuáles o en qué orden se deben ejecutar estos procesos. Entonces, supongamos que el comité de gerentes ha definido que el proceso A, por el factor impacto, le han puesto la evaluación de A. A, saben ustedes que es alto impacto. Y luego, en el factor de difusión, el comité le ha asignado la calificación P. P es promedio. O sea, el proceso A en el factor difusión ha sido calificado como P. P es promedio. Y el proceso A en el factor recursos ha sido calificado con la letra C. C significa que es costoso. Para el caso del proceso B, estas son las calificaciones que ha merecido el proceso B. O sea, en el factor impacto lo han considerado como B, que tiene bajo impacto. En difusión, alta difusión. O sea, es un proceso que está en crisis. No es muy alta, pero sí alta. Entonces, esa es la calificación que le han asignado. Y en el caso del factor recursos, el proceso B ha sido calificado como muy costoso, muy costoso. Este es el extremo. Si es muy costoso, ya sabemos que por ese factor
esa calificación que ha merecido el proceso B va a tener solamente un punto, ¿no? Porque cuanto más costoso sea el proceso, menos puntaje tiene. Cuanto menos costoso sea el proceso, más puntaje va a tener. Y entonces, esta es la calificación que los gerentes, el comité de gerentes, ha calificado de esta manera el proceso B. Igual tenemos para el proceso C. Muy alto en impacto, ha sido calificado como muy alto. Entonces, si es muy alto el impacto, acá ya sabemos que le vamos a aplicar como puntaje. Esto significa que va a tener una calificación de 5 puntos, ¿no? Porque ha sido calificado muy alto. En cambio, alto en el proceso A, esto vale 4 puntos. Este muy alto vale 5 puntos. En el caso de disfunción, del factor de disfunción, el proceso C ha sido calificado como alto. ¿Ok? Entonces, este vale 4 puntos, igual que acá, ¿no? Este vale también 4 puntos, porque alto es, en disfunción, es 4 puntos. Muy alta crisis, si esto hubiese sido muy alto, acá sería 5 y 5. Pero como lo han calificado como alto, entonces es 4 acá y 4 acá. Y en el caso de recursos le han puesto B, que es recursos bajos. Entonces, bajos recursos, ¿no?, es un puntaje más alto, ¿no? Acá el puntaje será de 4, bajos recursos. Porque sin costo es 5. De bajo costo o bajo recursos es 4 puntos. Eso de acuerdo a la tabla anterior. En el caso del proceso D, ahí está la calificación hecha por el comité, le han puesto alto impacto en el factor impacto, en el factor de disfunción muy alto de la crisis, entonces esto será 5 puntos, y en recursos es promedio, entonces esto será 3. En el proceso E, la calificación es alto en impacto, promedio en disfunción y bajo en recursos. Y finalmente el proceso F ha sido calificado por el equipo evaluador como promedio es el impacto del proceso F, alto es la disfunción y bajo en recursos. Esto es lo que nosotros tenemos que convertir esta tabla en números, en puntaje. Como les decía, esto vale, alto impacto vale 5. Muy alto impacto, esto vale 4. Alto impacto vale 4. Muy alto vale 5. Alto vale 4, acá también 4, acá también 4. Promedio vale 3. Acá esto vale 3. Esto vale 4. Esto vale 5, muy alto, muy alta crisis. Promedio 3, alto 4. Acá costoso. Costoso es 2, porque cuanto más costoso sea o más recursos requiera el proceso que se va a modificar, entonces el puntaje es más bajo. Como este es costoso, entonces le vamos a poner el puntaje de 2. Muy costoso, 1. Bajo costo, 4. Promedio, 3. Bajo costo, 4. Bajo costo o recursos, 4. Estos que les estoy planteando, les estoy indicando cómo se transforman estos valores, estas calificaciones con letras. Lo vamos a ver en la siguiente tabla ya en cifras, con los valores que les acabo de mencionar. Vean ustedes. Entonces acá tenemos, en esta misma tabla, tenemos, igual que la tabla anterior, tenemos los 6 procesos con su inversión, su monto de la inversión. Tenemos los 3 factores con sus pesos, puntaje y ranking, ¿no? Vamos a ver que ahora esta tabla ya está con las cifras, con los puntajes. La tabla anterior estaba con las evaluaciones en letras, ahora está con las cifras o el puntaje que le corresponde a esas evaluaciones. Como les decía, el alto impacto es 4, ¿no?
el bajo impacto es 2, muy alto es 5. Esto corresponde pues a las evaluaciones en letras que estaban en la tabla anterior. Aquí ya la estamos expresando con los puntajes que le corresponden según esa evaluación del cuadro anterior. Y podemos calificar aquí el puntaje. ¿Cómo calcular el puntaje? Muy sencillo. El puntaje será el resultado de multiplicar el puntaje del proceso A, ¿no? Acá tenemos que calcular cuánto es su puntaje obtenido. No va a ser la suma de estos tres valores dividido entre 3. No. ¿Por qué no? Porque fíjense que los pesos de cada factor son diferentes. Difusión pesa 55. Recurso solamente tiene peso del 10%. Y difusión pesa el 35% del factor. Por lo tanto, la nota que vamos a obtener aquí va a ser el resultado de multiplicar 4 por 55% o lo que es igual 0.55 más 3 por el 35%, lo que es igual a multiplicar 3 por 0.35 más 2 por el 10%, lo que es igual a multiplicar 2 por 0.1. Entonces hacemos esas operaciones y aquí nos va a dar el resultado. ¿Cuánto es el resultado? 3.45. Ustedes pueden hacer el cálculo, les va a salir 3.45. Igual hacemos para el caso del factor, para el proceso, B. Multiplicamos el puntaje del proceso B en el factor impacto por su peso más el puntaje del proceso B en el factor difusión por el peso del factor difusión, que es 35%, más el puntaje del proceso B en el factor recursos, que es 1, por el peso del factor recursos, que sería 10%. Hacemos esas operaciones y el resultado nos va a dar 2.6. Eso lo podemos hacer para todos los demás procesos y vamos a obtener sus puntajes, que son estos. ¿Ok? Luego, lo que hacemos es ver cuál es el proceso, cuál de estos 6 procesos es el que ha obtenido el mayor puntaje. Y vemos que el proceso C es el que ha obtenido 4.55 puntos. Entonces, a este proceso le vamos a dar en el ranking la ubicación 1. Este va a tener la primera ubicación. Luego sería el proceso D, porque él tiene 4.25, le sigue en puntaje. A este le vamos a dar la ubicación 2 en el ranking. Luego, ¿quién seguiría? E, porque tiene 3.65. Y entonces a E le vamos a dar el tercer lugar. Luego, miren ustedes, tenemos dos procesos, el A y el F, que tienen igual puntaje. 3.45, 3.45. La pregunta sería, ¿cuál ingresa en cuarto lugar y cuál queda en quinto lugar? Si los dos tienen igual puntaje. Cuando se encuentren ustedes con una situación similar, para definir cuáles de los dos entra en el ranking, en la siguiente ubicación, y cuál queda en la posición posterior, ustedes tienen que definir eso teniendo en cuenta el mayor puntaje que haya obtenido esos dos procesos en el factor impacto, porque este es el factor que tiene más importancia. De los tres, este es el factor que tiene más importancia. Entonces, decimos, el factor impacto para el proceso A ha obtenido 4 puntos. En cambio, el proceso B, ¿cuántos puntos ha obtenido? El proceso F, que también tiene 3.45, ha obtenido 3 puntos. Entonces, entre estos dos valores, 4 y 3, este es el que tiene más importancia, este proceso, porque el factor impacto ha alcanzado un mayor puntaje
que el proceso F. Por lo tanto, en cuarto lugar estará el proceso A. En quinto lugar, el proceso F. Y finalmente, en sexto lugar, estará el proceso B, que solamente ha alcanzado 2.6 en sexto lugar. Y vean ustedes que acá está lo que les acabo de decir. En primer lugar, proceso F. Segundo lugar, proceso D. Tercer lugar, proceso E. En cuarto lugar, proceso A. En quinto lugar, proceso F. Y en sexto lugar, el proceso B. Este sería el ranking. ¿Correcto? El ranking. Y en ese orden habría que atender, pues, los procesos de cambio. ¿Ok? En ese orden. Con el presupuesto que tenemos asignados para llevar a cabo procesos de cambio. Con el presupuesto que tenga la empresa destinado, reitero, para llevar a cabo los procesos de cambio. Entonces, tendría que empezar por el proceso 1, ¿no es cierto? Ese proceso 1 tiene un costo que si lo descontamos del presupuesto, ese saldo va a servir para el proceso 2 en ese orden. Si queda un saldo, después de descontar el costo del proceso 2, pasaríamos al proceso 3 y descontando de ese saldo el costo o la inversión del proceso 3, pasaríamos al proceso 4 y así sucesivamente, como lo vamos a ver a continuación en la siguiente tabla. Acá tenemos, en esta tabla ya tenemos, fíjense ustedes, otra vez los 6 procesos, perdón, el orden de prioridad de los procesos. Este es el orden de prioridad del 1 al 6 y acá tenemos los procesos. En primer lugar está el proceso C, en segundo lugar el proceso D, en tercer lugar el proceso E, en cuarto lugar el proceso A, en quinto lugar el proceso F y finalmente en sexto lugar el proceso B. Acá están sus puntajes, ¿no? Hemos trasladado también los datos que obtuvimos de la tabla anterior, los puntajes. La inversión total de los 6 procesos nos da una cifra de 344.362 soles. Esto porque se recordarán ustedes que en la tabla donde estaban los procesos que se querían modificar, cambiar, cada uno tenía una inversión, un costo, que sumado todos esos costos da este monto. ¿Cuánto dispone la empresa para hacer estos cambios? Dispone de este monto, 198.200 soles. Supongamos, ese es el monto presupuestado o destinado en el presupuesto por la empresa para llevar a cabo procesos de cambio. Este es el monto. Como ustedes pueden ver, el monto total para hacer el cambio de los 6 procesos es mayor que el presupuesto. Por lo tanto, no vamos a poder cambiar o modificar los 6 procesos. ¿Por qué? Porque el presupuesto no alcanza para los 6. Necesitaríamos 344.362 soles y solamente disponemos de 198.200. No nos va a alcanzar. Entonces, lo que vamos a hacer es ver hasta dónde nos da el presupuesto. Y empezamos por el primer proceso, el proceso C. Sabemos por datos anteriores que el proceso C cuesta 45.260 soles. 45.260 soles. Entonces yo digo, si tengo un presupuesto de 198.200 y esto vale 45.200, sí nos alcanza. Entonces, nos alcanza para poder implementar el cambio del proceso C. Entonces, ¿en cuánto nos queda si ejecutamos el proceso C? La diferencia, 198.000 menos 45.260, nos queda 152.940. Este proceso sí se puede ejecutar. Ok. Con este saldo, que lo vamos a colocar ahora aquí del presupuesto, ¿okay? Este es el presupuesto que nos quedaría. Vamos a descontarle el costo del proceso D. El proceso D tiene un costo de 50.492 soles. Si le descontamos a nuestro presupuesto restante los 50.492 soles del proceso D, nos queda un saldo de 102.448 soles. Por lo tanto, el proceso
D se puede ejecutar sin problemas. Con este saldo del presupuesto, 102.448, que lo vamos a colocar aquí, ok, ahí está, colocado. Vamos a ver si nos alcanza para el proceso E. El proceso E cuesta 37.100 soles, está estimado el costo del presupuesto del proceso E. Restamos y nos queda un saldo en el presupuesto de 65.348. El proceso E, entonces, también se puede implementar, no hay ningún problema. Luego pasamos a ver si con este saldo que nos queda del presupuesto, que lo ponemos aquí, nos permite ejecutar el proceso A. El proceso A tiene un costo de 63.110 soles. Sí, se puede ejecutar y nos queda un saldo de 2.238 soles. Entonces el proceso A también se puede ejecutar. Con 2.238 soles, que es el saldo del presupuesto, nos permite hacer el cambio del proceso F. ¿Cuánto vale el proceso F? 28.860 soles. Por lo tanto, hay un déficit, no podemos hacer el proceso F porque nos falta 26.262 soles. Por lo tanto, este proceso F, aunque está en el ranking, en quinto lugar, no lo podemos ejecutar porque no tenemos el presupuesto para cubrir lo que significa el cambio del proceso F. Entonces pasamos al siguiente y último proceso, que es el B. Nos queda como saldo otra vez 2.238, ¿no? Esto es lo que nos queda del presupuesto. ¿Y cuánto vale el presupuesto B? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la inversión que significa el proceso B? 119.540, tampoco, porque el saldo que nos faltaría para hacer el proyecto B, hay una diferencia de 117.302 soles, o sea, imposible. Tampoco el proceso B se puede ejecutar. Entonces, la respuesta a este ejercicio es que el presupuesto, los 198.200 soles, solamente nos permite atender el cambio de los procesos C, D, ahí está C, D, E y A, ¿no es cierto? Y nos queda un saldo de 2.238 soles. Este es el saldo que queda sin utilizarse del presupuesto. Esta es la manera como, jóvenes, estimados alumnos, se lleva a cabo una priorización cuando hay muchos procesos por modificarse, por cambiarse, y el presupuesto de la empresa para hacer o llevar adelante procesos de cambio es reducido en relación al costo que significa implementar el cambio de todos los procesos que se desean hacer y que corresponden a diferentes áreas funcionales de la empresa. Entonces, a través de esta metodología, simple, sencilla, porque indudablemente que hay otros criterios, hay otras técnicas más sofisticadas que también permiten llegar al mismo resultado, cuál es la priorización de los procesos de cambio que se van a implementar en una empresa cuando se tienen muchos procesos que involucran un presupuesto mayor al que la empresa puede cubrir o tiene asignado para este propósito. Entonces, el procedimiento que tienen que seguir es este. Espero haber sido claro y en todo caso en la clase de mañana ustedes podrán formularme todas sus consultas que tengan. Mañana viernes 24 de septiembre. Muchísimas gracias. Buen día para todos.